Bienvenidos un día más a nuestro refugio favorito, el canal donde la pasión desbordada, el drama más intenso y los giros argumentales que desafían la lógica son el pan de cada día. Hoy prepárense porque nos vamos a sumergir en un tema que, confesémoslo, nos atrae como un imán, el sufrimiento por amor. Pero no hablamos de un sufrimiento superficial, no. Nos referimos a ese dolor que te carcome por dentro, que te lleva al límite de la resistencia, ese que roza peligrosamente lo melodramático, ese que podría perfectamente terminar necesitando atención médica urgente. Sí, lo han escuchado bien. En el vídeo de hoy vamos a explorar esos momentos cumbre en las series turcas, esos instantes en los que el desamor, la decepción, la traición o la simple incapacidad de estar juntos se vuelven tan intensos, tan devastadores, que uno de los personajes principales termina postrado en una cama de hospital, ya sea por un ataque de ansiedad paralizante, un desmayo repentino, un colapso nervioso o, en los casos más extremos, algo aún peor. Así que ajustense los cinturones emocionales. Porque les prometemos un viaje vertiginoso lleno de lágrimas a raudales, corazones rotos hechos añicos y escenas que nos dejarán sin aliento, reflexionando sobre la fragilidad del alma humana frente al amor y sus demonios. Pero antes de zambullirnos de lleno en este océano de emociones, quiero recordarles, como siempre, que si este tipo de contenido es de su agrado, si disfrutan analizando las series turcas con la misma pasión que nosotros, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activen la campanita mágica para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos cargados de análisis, curiosidades y debates apasionados. Y por supuesto, déjenos un comentario al final del vídeo contándonos cuál es, en su opinión, la escena más dramática y dolorosa que hayan presenciado en una serie turca. Nos encanta leer sus opiniones, conocer sus perspectivas y saber qué series y personajes les han robado el corazón. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al meollo del asunto. La primera serie que vamos a diseccionar, y que sin duda alguna inspiró el título provocador de este vídeo, es Asteriscos en Calcap Asterisco, conocida en español como Asterisco llamas a mi puerta asterisco. Esta comedia romántica, que nos sedujo desde el primer momento con la química innegable y la conexión palpable entre los talentosos Hande Erçel y Kerem Bürsin, también supo introducir momentos de drama intenso, de esos que te dejan con el nudo en la garganta y te hacen cuestionar si el amor verdadero realmente existe. Recordemos brevemente la premisa de Asteriscos en Calcap Asterisco, una historia de amor nada convencional, que se gesta sobre una base de mentiras y conveniencias. Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, es una joven florista con una pasión desbordante por la jardinería y el sueño ferviente de estudiar en el extranjero para convertirse en una arquitecta paisajista de renombre mundial. Sin embargo, sus sueños se ven truncados cuando pierde su beca, dejándola en una situación económica precaria y con pocas esperanzas de un futuro mejor. Es entonces cuando entra en escena Serkan Bolat, el frío y calculador arquitecto, interpretado por el irresistible Kerem Bürsin, quien le ofrece una solución aparentemente descabellada: fingir ser su prometida durante un periodo de 2 meses, a cambio de pagarle la matrícula de la universidad y asegurarle un futuro académico brillante. Ya todos sabemos cómo suelen terminar estas historias, ¿verdad? Con un amor que florece inesperadamente entre mentiras piadosas, secretos a medias y un sinfín de obstáculos que ponen a prueba la fortaleza de los sentimientos. Ahora bien, la pregunta clave que nos hacemos hoy es, cuando llegamos al punto crítico en el que el desamor se vuelve tan avasallador que Hande, o mejor dicho, Eda, termina al borde del colapso, necesitando atención médica urgente. La verdad es que hay varios momentos en la serie que podrían ser considerados como puntos de inflexión dramáticos, pero uno destaca por su intensidad emocional y su impacto en la salud física y mental de la protagonista. Nos referimos, por supuesto, al momento devastador en que Serkan, afectado por una enfermedad grave y terminal que lo consume por dentro, decide alejar a Eda de su vida para protegerla del sufrimiento inminente sin tener la valentía de explicarle la verdad detrás de su repentino cambio de actitud. Imaginen por un momento la escena: Eda, completamente enamorada de Serkan, convencida de que ha encontrado al amor de su vida y visualizando un futuro juntos lleno de felicidad y prosperidad, ve cómo el hombre que ama se distancia repentinamente, se vuelve frío, distante e indiferente. No entiende que ha hecho mal, se siente rechazada, abandonada y completamente confundida. La incertidumbre, la tristeza profunda y la desesperación la consumen por dentro, como una llama que se alimenta de sus propias esperanzas rotas. La tensión emocional es tan palpable, tan intensa, que Eda sufre un ataque de ansiedad severo, que la lleva a hiperventilar, sentir mareos y, finalmente, desmayarse en los brazos de la angustia.
Es entonces cuando Kerem, Serkan, la lleva de urgencia al hospital, sintiéndose culpable por el dolor que le ha causado. Esta escena es crucial para entender la dinámica de la serie, porque muestra el lado más vulnerable de Eda, su fragilidad y su capacidad de amar incondicionalmente. También expone la crueldad que puede infligir el amor cuando se esconde la verdad, cuando se toman decisiones unilaterales sin tener en cuenta los sentimientos del otro. Además, la actuación de Hande Erçel en este momento es simplemente impecable, transmitiendo a la perfección el dolor punzante, la angustia sofocante y la desesperación absoluta de su personaje. Y seamos sinceros, ver a Kerem Bürsin, habitualmente tan impasible, tan preocupado y desesperado por Eda, nos rompe el corazón a todos los espectadores. Fue un momento de altísima tensión en la serie, que la alejó momentáneamente de la comedia ligera para dar paso a un drama que sentimos en carne propia, un drama que nos recordó que el amor puede ser tanto la mayor fuente de felicidad como el peor de los tormentos. Ahora, dejemos atrás el jardín de rosas y espinas de asteriscos en Calcap * y pasemos a otra serie que nos ha hecho suspirar y sufrir a partes iguales, *Karasevda *, también conocida como *Amor Eterno *. Esta producción turca, protagonizada por los talentosos Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es un drama romántico en su máxima expresión, una oda al amor imposible y al sacrificio personal. La historia gira en torno al amor profundo e inquebrantable entre Kemal, un joven de clase humilde con aspiraciones de convertirse en ingeniero, y Nihan, una chica de una familia adinerada, atrapada en las garras de las convenciones sociales y las presiones familiares. Sus caminos se cruzan por casualidad, se enamoran perdidamente a pesar de sus diferencias sociales, pero las maquinaciones despiadadas de Emir, un hombre obsesionado con Nihan y dispuesto a todo para poseerla, los separan de forma cruel e injusta. Karasevda es un torbellino de emociones intensas, una montaña rusa de intrigas palaciegas, secretos oscuros y traiciones imperdonables. Pero, ¿dónde entra el desamor que lleva a uno de los personajes al borde del abismo, necesitando desesperadamente atención médica? Aquí tenemos varios candidatos que cumplen con los requisitos, pero nos centraremos en el personaje complejo y atormentado de Nihan. Nihan, atrapada en un matrimonio sin amor y sin futuro con el maquiavélico Emir, sufre constantemente las consecuencias de su decisión, una decisión que tomó para proteger a su familia de la ruina económica. No solo tiene que lidiar con la crueldad psicológica y el control enfermizo de su esposo, sino también con la constante presencia de Kemal en su vida, un amor que nunca pudo olvidar y que sigue ardiendo en su corazón como una llama eterna. La presión asfixiante de mantener las apariencias ante la sociedad, el sentimiento de culpa paralizante por no poder estar con Kemal y el miedo constante a las consecuencias devastadoras de sus actos la llevan al límite de su resistencia emocional. En varias ocasiones a lo largo de la serie, vemos a Nihan sufriendo ataques de ansiedad repentinos, desmayos inexplicables y crisis nerviosas que la dejan postrada en la cama durante días. Si bien no siempre termina hospitalizada, su salud mental y física se ven gravemente afectadas por el desamor, el estrés emocional constante y la sensación de estar atrapada en una jaula de oro. La actuación de Neslihan Atagul en este papel es desgarradora, transmitiendo a la perfección el sufrimiento interno de su personaje, su desesperación silenciosa y su anhelo constante por una vida mejor. Vemos una Nihan que se consume por dentro e incapaz de escapar de su destino predeterminado, una mujer que sacrifica su felicidad personal por el bienestar de los demás. Karasevda es una serie que explora los límites del amor, el sacrificio y la obsesión, mostrando cómo el desamor puede llegar a destruir a una persona desde el interior. El personaje de Nihan es un claro ejemplo de ello, una víctima de las circunstancias que lucha por mantener su dignidad en medio del caos.